Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días aquí por Centroamérica. Son las 10:14, donde está Toto Marcioni. Ya son 1:14. Allí él está en la parte sur del continente de Aviala, que es Argentina. Y como habíamos anunciado horas antes, ayer estuvimos abordando tema Argentina, anteayer igual. Lo que ocurre es que en Argentina hubo proceso electoral y como espacio de articulación había la soberana y con las organizaciones y medios que estamos enlazados en este momento, como es Rondas Campesinas, Unidad Popular del Perú también, Minca Comunicaciones de Argentina también que estamos transmitiendo allí, Codeca Guatemala, Radio Victoria, Vía La Soberana, Al Carajo.org de Colombia y otros. Nos interesa lo que pasa en Argentina, porque las decisiones que ha tomado, la decisión que ha tomado el pueblo de Argentina, en buena medida no solo impactará, porque así esto, nadie ya es una burbuja o un átomo solitario, sino todos estamos interconectados y afectará seguramente al continente, a la geopolítica regional y microrregional. Tato, muy buenas tardes. Por favor, saluda a la audiencia. Tú vienes del espacio de Pueblo Unido, Corriente Pueblo Unido, eres referente político. Cuéntanos en pocas palabras qué es este Pueblo Unido, y, por favor, y luego entramos a la temática. Adelante, por favor, Tato. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. 13 horas y un poquito más de la Argentina. Muchas gracias. Una alegría poder estar conversando con hermanos, compañeros y compañeras de otros países del continente. Una alegría enorme en un momento muy difícil que se presenta con unos cuantos desafíos en nuestro país, por supuesto, en Argentina, pero también a nivel continental. Así que Ollanta, y a vos especialmente muchas gracias por esta comunicación y a las radios y portales que conforman la alianza mencionada, muchas gracias por el interés y por el contacto. Pueblo Unido, me preguntabas, la Corriente Pueblo Unido es una organización grande, muy grande en la Argentina, que abarca todo el territorio nacional, una organización popular, sectores populares de base, que se ha venido formando en los últimos años, que integra otro tipo de alianzas, es parte de la UTEP, el Sindicato de la Economía Popular, que justamente en la próxima semana va a elecciones, y también es parte de una alianza política junto con otras organizaciones populares que dimos en llamarle Frente Federal La Patriada. Por supuesto que sí, esto es Argentina. Los que no conocen o los que no están tan próximos, porque claro, el nacionalismo metodológico en el que hemos sido configurados y en el que nos movemos y vivimos no nos permite conocer otras realidades. Creemos que en todas partes hay fuerzas, digamos, aglutinadoras de movimientos, de transformaciones únicamente campesinos o únicamente indígenas, ¿no? Pero en el caso de Argentina es bastante particular, amigas y amigos, porque una de las fuerzas nucleadoras, digamos, de las dinámicas sociopolíticas de Argentina son los sindicatos. Por eso es que él se refería a los sindicatos. Eso es una de las cuestiones que me llama la atención. Pero vayamos al tema, estimado Marcioni. Elecciones en Argentina. No vamos a analizar quién es o el discurso del actual presidente electo, pero sí quisiéramos escucharte. Tú eres parte, digamos, de los actores, ¿no? De esos procesos de cambios, de sueños de transformación de Argentina y me imagino también del continente, pero quisiéramos escuchar tus impresiones. ¿Qué reflexiones activan, habitan en tu sentir pensar como argentino? Bueno, primero, por supuesto que es de ya público conocimiento que, que la fuerza de la que participamos electoralmente, que llevó adelante este proceso de gobierno, resultó derrotada en estas elecciones. Digo, el Frente Unión por la Patria resultó derrotado electoralmente ante un fenómeno político que viene a presentarse como novedoso, como, como abanderado de un tipo de cambio, como expresión de una territorialidad y una amplitud muy grande en toda la geografía del país, a lo ancho, a lo largo, pero también en una representación socialmente muy grande que abarca no solo a los sectores de mayor poder adquisitivo, sino que despliega en toda la pirámide social
apoyos y consensos que se han expresado. Para algunos, sorprendentemente en estas elecciones, para otros no tan sorprendentemente, para nosotros no tan sorprendentemente, basta analizar un poco qué cosas venían sucediendo. Y lo que sí es novedad es que no estamos ante un fenómeno que ya venía en la persona de su candidato a presidente, Javier Milei, del activismo de la política, en cualquiera de sus variables, centro, derecha, de izquierda, no, sino que es un personaje, se ha convertido en un referente de la política que hace 2 años era columnista económico en un programa de televisión y se convirtió en legislador y de ahí ha hecho su salto a la política y en 2 años construyó una candidatura a la presidencia nacional que se terminó alzando con el 55% de los votos de una manera novedosa en cuanto a su metodología, en cuanto a su esquema de campaña para lo que se acostumbraba en la Argentina, bueno, a su aspecto y a su vocabulario y a la invención de un actor de la política asentado en el enojo, más que en la esperanza, como otras veces estábamos acostumbrados en las distintas opciones, un modelo de cambio, una propuesta de cambio a través de la esperanza. En este caso se construyó a partir del enojo. Entre el enojo y el odio muchas veces hay una distancia muy cortita y ahí es que vino a ganar las elecciones contundentemente, ampliamente, y digo de una manera que para algunos era inesperada, pero para otros no tanto, porque en realidad si vamos unos meses hacia atrás, este proceso electoral arrancó en el mes de agosto, tuvimos 3 elecciones consecutivas en el sistema electoral argentino, las PASO, las generales y el balotage para definir la presidencia, pero ya anteriormente, por ejemplo, la expresidenta y vicepresidenta actual, Cristina Fernández de Kirchner, supo presentar en su análisis, como en el mes de mayo, junio, una elección que se iba a presentar de 3 tercios, dijo. Un tercio progresista, digámosle, un tercio de centro derecha y un tercio de derecha, neoliberales. Matemática. 3 tercios, si 2 tercios se unen, le van a ganar al otro tercio. Efectivamente, el resultado de las elecciones primarias y obligatorias tuvo ese resultado, con Milei el candidato más votado y la candidata de Juntos por el Cambio, otra opción neoliberal, fue la segunda más votada, mientras que Sergio Massa fue el tercero. Una elección general en donde más o menos las dos fuerzas principales del neoliberalismo mantuvieron su cantidad de votos y al crecer la cantidad de votantes, Sergio Massa aumentó un poquito, pero al ir al balotaje, donde finalmente es 1 contra 1, las fuerzas neoliberales se juntaron y lograron un triunfo contundente sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que logró aumentar algo los votos, pero no lo suficiente. El resultado final fue 55% contra 44%, contra la sorpresa del candidato del oficialismo, Sergio Massa, ¿no? Ahora, me parece que es importante tratar de develar, recién ha pasado y es un personaje, Milei, digamos que no para de sorprendernos en cuanto a las cosas que dice y está en verse que se pueda llevar adelante de lo que diga en un plan de gobierno que a primera mano ya empieza a cosechar unos cuantos rechazos, ¿no? Pero, pero me parece que antes de entrar en lo que dice actualmente, sí es importante eh, poder construir una idea de cómo llega a ser un personaje tan votado, qué es lo que viene a expresar, cómo fue que en tan poco tiempo, en 2 años, construyó una candidatura presidencial que le ganó al candidato del oficialismo, que le ganó a los candidatos del anterior ciclo político referenciado con el expresidente de derecha, Mauricio Macri, y que, bueno, y que en 2 años se constituyó como
principal referente viniendo de afuera, outsider, ¿no? Como le dicen ahora a estos tipos de candidatos, viniendo de afuera del sistema tradicional de la política y logra ganar. Y entonces ahí me parece que ya pasaron las elecciones, hay que hacer análisis más desapasionados. No se trata de traidores, no se trata de enemigos, sí se trata de un sistema político agotado, sí se trata de políticos, de personas políticas de distintas expresiones que ya han llegado a su límite de crecimiento, y también de una sociedad bastante cansada, cansada de las dificultades económicas, cansada de las promesas no resueltas, de los anuncios de buenas medidas que no iban más allá de las intenciones y que fue, digamos, cocinando un divorcio de buena parte de la sociedad con el gobierno, con el Estado, de alguna manera también con la política entendida en los términos clásicos, y que entonces ha sabido, con una forma bastante de manual, digamos, con una forma de ir a, a conocer cuáles eran las raíces y los enojos de la mayor parte de la población y expresarlo eso en una propuesta electoral. Efectivamente, los votantes de Milei, que son buena parte de la población, eh, se expresan cansados de la inflación, cansados de la falta de trabajo, cansados de la corrupción, cansados de la pobreza, cansados de que el actual modelo que se proponía desde el progresismo distribuir de mejor manera la riqueza, la renta, no haya tenido resultados concretos. Entonces, bueno, ahí se alza sobre esas propuestas el candidato Milei, por supuesto, que con otro montón de condimentos que tienen que ver con otros aspectos. A medida que se fue conformando como fuerza política, fue desarrollando una cantidad de iniciativas absolutamente repudiables, fue cosechando y vinculándose con otros tipos de sectores de la política, por ejemplo, los sectores promilitares, sectores negacionistas, se le dice acá, cuando niegan que haya habido un golpe de Estado y una dictadura militar, bueno, que como las madres y abuelas de Plaza de Mayo han sabido expresar en todo el mundo, ¿no? Y denunciar, que torturó, que desapareció, que asesinó a 30.000 personas en nuestro país. Digo, se ha alzado Milei con una cantidad de consignas muy absolutamente repudiables de este tipo, como también otras con efectos más mediáticos, que no sabemos la profundidad que puedan tener en políticas de gobierno, pero que, por ejemplo, eh, ahonden en que todo lo que tenga que ver con lo público y estatal tiene que ser privatizado, todo lo que pueda ser puestas en manos privadas de los recursos públicos tienen que ser puestos en manos privadas. En nuestro país la aerolínea es estatal, la principal petrolera es estatal, la salud y la educación argentina son de acceso público y gratuito. Bueno, una cantidad de políticas públicas, que el sistema jubilatorio, que es muy fuerte, y el sistema de salud, que es muy fuerte en nuestro país, eh, está llamado a ser privatizado, los medios públicos, el sistema de jubilaciones, lo dije. Es decir, se alza con todos los bienes del Estado, que son los bienes de la población, desde un enfoque que eso es gasto y es pérdida, y que entonces tiene que ser puesto en manos privadas, repitiendo esquemas que ya se han probado en la Argentina y que no han funcionado, incluso ha llevado a la derrota de otro tipo de gobiernos neoliberales. Pero bueno, presentados también de otra manera, eh, ahora nos encontramos en la situación de ver cuánto de eso tan antipopular, tan regresivo en la distribución del ingreso y tan, digamos, también fascista en cuanto a lo que tiene que ver con las valoraciones humanas, elitistas, promilitares, en el peor sentido de lo promilitar, ¿no? La tradición
militar de derechas en la Argentina es una tradición que tiene que ver con la represión a los sectores populares, a toda la sociedad, eh, con militares con sus manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces, nos encontramos en esta situación, una sociedad que mayoritariamente lo apoyó, con anhelos que también otros sectores políticos progresistas, incluso de izquierda, han tenido, como trabajo, baja de la inflación, tener un horizonte para la juventud, eh, pero que en este caso han sido expresados de una manera pretendidamente antisistema, generando en el último tramo de la elección una alianza con los sectores del gobierno de Macri, que ya fue parte de la presidencia en el periodo anterior, y que, bueno, ahora nos tiene a todos a la expectativa de ver de cuánto de todas esas medidas, dentro de 10 días que asume el nuevo gobierno, eh, querrá llevar adelante eh, en el primer impulso, en los primeros tiempos de gobierno, ¿no? Muchas gracias, Toto Marcioni, conversando sobre sus primeras impresiones y por supuesto que no son nada primeras impresiones, hay impresiones analizadas, reflexionadas y claro, eso va a seguir siendo materia de profundización para seguir seguramente proyectándose como movimiento, como fuerza transformadora en esta Argentina desafiante, que por cierto no terminó su historia, digamos, el domingo pasado, ¿no? Eso ha sido siempre, pues siempre ha sido así, altibajos, ¿no? Y es parte del proceso. Tenemos bastante gente que nos está mirando. Si gustas, voy a entrar a la página a ver, de Radio Victoria, porque estamos transmitiendo en varios canales y te leo algunos comentarios por si, por si, a ver, dice Corriente Pueblo Unido, a ver, dice Franco, vamos, Toto, Corriente Pueblo Unido, Tres Cruces, estuvimos y estaremos siempre. Hay bastante gente que está desde Argentina mirando todo nuestro apoyo a nuestro referente nacional, Toto Marcioni. Todo te quieren bastante por allá por Argentina. Corriente Pueblo Unido, Jujuy, ajá, Argentina es el que nos está sintonizando en esta oportunidad. Vamos, compañero Toto, Corriente Pueblo Unido, Humahuaca, Jujuy. Jujuy nos siguen mirando desde el norte de Argentina, sigue allí. Vamos, Toto, desde Comodoro Rivadavia. Son nombres que nosotros no estamos acostumbrados a pronunciar porque del nacionalismo metodológico en el que nos hemos encerrado, nos hemos dejado encerrar, pues esto nos condiciona incluso el lenguaje. Natimo Rui dice, orgullo y admiración, vamos Toto desde Monterrico, Jujuy. Y hay muchos mensajes, Toto. Vámonos entonces contigo nuevamente, Toto. La pregunta es, a ver, progresismos del continente, vamos a llamarlo progresismos en plural. Argentina ha hecho el esfuerzo, todavía yo recuerdo allá cuando iniciaba el siglo, años después estuve ahí por la Complutense, con los estudios doctorales, etcétera, y había bastantes compañeros, gente Argentina, saliendo, huyendo, expulsado por el sistema neoliberal, con esto de que se vayan todos, etcétera. Y a raíz de eso, entonces, hubo estos esfuerzos de cambio. Estamos hablando ya de 23 años atrás. Haciendo una lectura de esta trayectoria de las últimas décadas en este esfuerzo de hacer cambios profundos, estructurales, como parte incluso de un proceso, digamos, de sujeto sociopolítico colectivo como sos, ¿cuáles serían las falencias según tu perspectiva? Obviamente es personal, esto no te quiero comprometer para nada con la institución, si acaso lo puede hacer también. Con las falencias, las limitaciones que se tendrían que corregir para que muchas veces los gobiernos progresistas no se conviertan en condiciones de posibilidad de neofascismos o neoecofascismos, digamos así, en algún lugar del mundo. En este caso puede ocurrir en Guatemala, puede ocurrir en el Perú, ocurre también en Argentina. Adelante, por favor. Bueno, es el debate, claramente este es el resultado de ese debate que hace algunos años hubo y estos últimos 4 años hubo entre las fuerzas populares y el gobierno de la Argentina, en donde las fuerzas populares siempre insistimos en que
hay que profundizar en las medidas que tienen que ver con el bienestar del pueblo, en la distribución de la riqueza, en cambios estructurales, en políticas que puedan dar un horizonte de futuro a las nuevas generaciones que no pueden simplemente vivir de lo que pasó, del recuerdo, de lo que le cuenten sus padres 20 años o 30 años o 50 años atrás, sino que permanentemente los ciclos políticos tienen que ir renovándose, renovando sus cuadros dirigentes, renovando sus liderazgos y renovando también sus políticas. Y la discusión con el Poder Ejecutivo del gobierno de Alberto Fernández, pero también lo fue en su momento, no nos olvidemos que después del ciclo de Cristina Fernández de Kirchner ganó la derecha, ganó Macri, y era un debate parecido, que era si había que profundizar o no más las políticas que tienen que ver con el bienestar de la población. Las fuerzas populares siempre insistimos en que sí, y los gobiernos por momentos parecerían temerosos muchas veces de que esa profundización de las políticas en la coyuntura que les toca los obliga a una especie de enfrentamiento con algunas partes de la población que quieren evitar. Entonces, nos pasó durante estos 4 años, después de la pandemia, cuando las fuerzas populares planteamos que había que acelerar mucho el ritmo del gobierno y de la ejecución de las políticas a favor del pueblo, el gobierno, en vez de salir aceleradamente hacia una mejor situación de distribución y de cambios profundos en la población, no, se contuvo a un ritmo a mediana velocidad pensando que avanzar le iba a traer problemas con sus enemigos. Finalmente, el no avance del gobierno en la profundización de las medidas es lo que estamos pagando hoy. Estuvimos hasta ahora defendiendo un gobierno que decía que quería hacer un montón de cosas buenas, pero que en los hechos a pocas personas, a pocos sectores de la población, le llegaron de una manera transformadora. Por supuesto que cualquier argentino puede decir, bueno, pero hubo esta política pública. Es cierto, hubo políticas públicas, principalmente de contención, principalmente en un proceso inflacionario muy alto de acompañamiento, es decir, que siempre que había un aumento estaba un poquito por debajo de la inflación, entonces todos somos un poquito más pobres cada día, cuando en realidad el gobierno no pudo tomar la sartén por el mango para tener el control definitivo de la economía, para tener el control y poder desarrollar políticas públicas que, insisto, tengan que ver con transformar la matriz económica, la matriz de participación popular democrática de la población, que presente un horizonte a las nuevas generaciones, a la juventud, y que entonces, en vez de recurrir a otro tipo de instrumentos de la política, como ha resultado Milei, puedan tener sus esperanzas y puedan ver realizadas sus utopías dentro del paradigma en el que el gobierno actual se estuvo desarrollando. Eso no funcionó. Entonces somos muy autocríticos del gobierno que hemos apoyado por las limitaciones que ha tenido, que como bien decías vos, son las mismas que han tenido otros gobiernos llamados progresistas de América Latina, de Abiyala, y lo lamentamos profundamente, porque todo el tiempo estuvimos señalando que era necesario. Mencionabas ahí parte del pueblo argentino saludando en provincias muy distantes de Buenos Aires, Jujuy o Chubut, Comodoro Rivadavia, son a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires. Todos compañeros, hermanos y hermanas que han acompañado y sostenido este gobierno, pero que se han cansado de escuchar promesas que nunca le ha transformado sustancialmente la realidad de su pueblo, de su comunidad o de su provincia. Así todos se han mantenido leales a este gobierno, pero por supuesto hubo otros tantos que no han tenido ningún tipo de deber de lealtad y han salido a buscar cómo realizar sus expectativas, cómo realizar sus esperanzas, cómo defenderse o castigar incluso al actual gobierno que decía generar trabajo y sin embargo el trabajo no terminó llegando
a toda la población. Por decir el trabajo, podríamos decir la seguridad, podríamos decir el control de los precios, podríamos decir también la corrupción, bueno, distintas cosas que tienen que ver con el enojo de la población y que el gobierno no ha contenido y no ha sabido cambiar, mejorar, incluso combatir hacia adentro del gobierno. Un gobierno que también, hay que decirlo, que muchas veces ha pasado en países hermanos dentro de los gobiernos progresistas, en algún momento pierde como objetivo principal el bienestar de la población y pareciera que se, se hunde o se pierde mucho tiempo y mucha voluntad política en las propias internas del manejo del Estado por parte del propio gobierno y las distintas facciones que conforman las alianzas de gobierno. También nos pasó en la Argentina y también es parte de la explicación de este resultado negativo, las internas dentro de los sectores que finalmente controlaron durante estos 4 años el Estado, ¿no? Muchas gracias, Toto Marcioni, conversando para este espacio de Radio Victoria, la voz de los pueblos de Guatemala, Codeca Guatemala, Aviala La Soberana, Rondas Campesinas del Perú, Unidad Popular del Perú, Minca Comunicaciones Argentina, Alcarajo.org de Colombia y otros espacios como Juventud Plurinacional, etcétera, que están transmitiendo esta conversada, este abordaje con Marcioni, del espacio de Pueblo Unido, un referente político es él, y estarán dándose cuenta que seguramente podríamos seguir desarrollando los temas que está dejando suelto, digamos, y los sueltos para seguir profundizando, pero el tiempo no nos da. Eh, por supuesto que sí, lo que tú dices, lo que estás describiendo también calza en la realidad constante de otros procesos y si no estamos dispuestos a reflexionar esto que nos está diciendo Toto, en Guatemala o en Perú o donde emprendamos procesos de cambios sociopolíticos con sueños de transformación, vamos a llegar a lo mismo. El portarnos demasiado bien o más o menos bien con el sistema siempre nos va a pasar factura más temprano que tarde. Siempre. Y esto lo hemos visto en diferentes momentos. Pero también sabemos que cuando el dolor es demasiado agudo, los pueblos despiertan. Y a veces tiene que ocurrir esto que ocurrió en Argentina. No sabemos qué es lo que va a pasar con el señor Milei, ¿sí? A eso vamos a entrar, porque hay muchas locuras desde afuera que hemos escuchado, los anuncios, etcétera. No sé si lo va a implementar sin Estado y sin instituciones, pero vamos a ver cómo lo hace. Y vayamos por ese lado, Toto, si gustas. Uno es en la realidad. ¿Es posible hacer, por ejemplo, la dolarización sin un banco central, que dice él, ¿no? O, por ejemplo, reducir o quitar al Estado de los desiertos o de la gran mayoría de los espacios, digamos, de la vida cotidiana, como él lo plantea? Es posible hacer estos cambios y por un lado y por otro lado, ¿cuáles son los principales desafíos? Porque la gente que votó, esos 8 millones creo yo que votaron por Milei, tienen demandas concretas que seguramente en cuestión de días, de meses van a estar exigiendo y esperando. Y si no, seguramente se le van a voltear. Y juntamente con los que han estado, en este caso, en función de gobierno en este momento, no, es decir, los que han estado con la esperanza en ese lado, van a estar juntos en las calles exigiendo cambios y no sé qué es lo que vaya a pasar. Pero ¿cuáles son los principales desafíos desde tu punto de vista, estimado Toto Marción? Mira, eh, permitime un minutito para decir una cosa que es muy importante, que en la Argentina lo conocemos. El pueblo argentino es un pueblo con mucha historia de lucha y en los últimos años, si queremos los últimos 30 años, podemos decir que a principios de los 90 votó, después de 10 años de peronismo en los 90, un peronismo muy neoliberal que en su momento privatizó y desarrolló un programa neoliberal, se votó una alianza de centro que tenía que ver con los radicales. Bueno, 2 años duró ese gobierno. Vino con un montón de esperanzas, ese presidente que se llamó De la Rúa se fue en helicóptero echado por el pueblo, eh, escapando de la situación, dejando un tendal de muertos en las protestas sociales y no pudo terminar su mandato. 2 años, asumió en el 99, en el 2001 se fue. Vino todo el ciclo del kirchnerismo, un ciclo muy rico en cuanto a la política, y ese ciclo que produjo unos cuantos avances en medidas populares,
se perdió electoralmente frente a un nuevo ensayo neoliberal en la Argentina en el 2015, que por primera vez planteaba un gobierno identificado con las derechas mundiales como parte de una opción democrática. Antes en la Argentina habían sido golpes militares. Esta vez en el 2015, el gobierno de Mauricio Macri se hace presidente a través de las elecciones con una opción que se proponía un programa de derecha y que termina su mandato perdiendo las elecciones con mucho conflicto social y denunciando que no había podido desarrollar su programa político. Vino el ciclo de Alberto Fernández estos últimos 4 años, se avanzó nuevamente con las limitaciones que acabo de mencionar, también la pandemia, también una sequía muy grande en el país y una crisis económica heredada y profundizada que no se pudo terminar de resolver. Pero entonces, ¿qué viene a decir Milei? Viene a decir que su misión es hacer lo que al gobierno de Macri no lo han dejado hacer en cuanto a cambios que tienen que ver con un programa neoliberal. Neoliberal, decimos, privatizador, eliminador del Estado, de la soberanía, de la moneda nacional, de valores que tienen que ver, como la reivindicación de las Islas Malvinas como parte del territorio y la soberanía nacional, y por el contrario, un realineamiento internacional, como bien lo dijo, con Israel y con Estados Unidos, aunque no sean los socios comerciales prioritarios de la Argentina, que son en este momento Brasil, el Mercosur y China. Sin embargo, ahí es donde destila su neoliberalismo y su neofascismo en cuanto a su esquema de alianzas políticas. El gobierno, el nuevo gobierno de Milei viene expresando una serie de demandas que tienen que ver con reivindicaciones socioeconómicas, laborales y económicas, que todos estaríamos de acuerdo, que no se puede vivir con esta inflación. Yo, mis compañeros, no importa, la izquierda en la Argentina también lo sostiene, cualquiera lo podría sostener, que tiene que haber más trabajo, que tiene que ser de calidad, por supuesto. Ahora, también se propone una cantidad de reformas del Estado que basta analizarlas para darse cuenta que en el corto plazo profundizan la decadencia, profundizan la desocupación, profundizan la precarización, profundizan la inflación, la desregulación de la economía, la importación, la destrucción de lo que hay de industria nacional. Por lo tanto, es muy difícil que eso que dice expresar y que muchos votantes anhelan, que tiene que ver con la mejora en su calidad de vida, muchos de los sectores populares, se logren a partir de las reformas que plantea, que son reformas de un programa netamente neoliberal. Para dar una idea, decía Milei, no se tiene que preocupar el Fondo Monetario Internacional con el cumplimiento de las metas, porque el ajuste que nosotros nos proponemos del Estado es mucho mayor que el que Fondo Monetario Internacional le está demandando a la Argentina. Lo ha dicho abiertamente. Ahora, también ha dicho, ahora recientemente, que bueno, que la dolarización es un anhelo que no se va a poder lograr en lo inmediato. También ha dicho que la privatización de la salud y la educación en realidad son problemas de los gobiernos provinciales, no del Estado Nacional, que por lo tanto es una iniciativa que tienen que desarrollar en cada provincia. También ha dicho que el control de la inflación y del aumento de los precios, en realidad de un año para el otro, no se va a poder resolver. Es decir, me recuerda a mí un candidato que tuvimos y que fue 2 veces presidente en la Argentina, que dijo un montón de cosas en la campaña electoral y después hizo exactamente lo contrario. Prometió mejoras y resultó el primer gobierno neoliberal en la Argentina, elegido democráticamente, el gobierno de Menem. Y Menem, cuando le preguntaron por qué dijo una cosa y gobernó de la manera contraria, dijo a modo de burla en su momento, dijo, si hubiese dicho todo lo que iba a hacer, nadie me hubiese votado. Acá nos encontramos ante una realidad que quizá se presenta inversa en el sentido de que mucho de lo que dijo
y que sedujo a sus votantes, ya se está anticipando que no va a ser tan fácil, no es tan pronto y va a tener muchas dificultades. En este caso, principalmente las dificultades de las que debe estar imaginándose Milei y que nosotros estamos alentando, no como dificultades, sino como defensa de los sectores populares, es lo que estamos empezando a llamar la resistencia popular, porque a un nuevo presidente que viene en lo que tiene que ver con la historia de nuestro país a decir que hubo una guerra y no una dictadura y que los militares en realidad no son tan malos, los militares juzgados por genocidios no son tan malos, a un gobierno que viene a decir que hay que todo lo que pueda ser puestos en manos de las empresas privadas en cuanto a recursos eh, hidrocarburíferos, mineros, todos los recursos que tiene nuestro país y que tiene dentro de su soberanía, hay que entregarlo a potencias extranjeras. Es decir, lo que hoy las organizaciones populares nos estamos empezando a plantear es la defensa del territorio, la defensa de los recursos, la defensa de los derechos conquistados y a la expectativa, todavía no ha asumido el gobierno, faltan 10 días, de a ver qué realmente es lo que se propone de su programa, de su campaña, porque por supuesto que no estamos dispuestos a entregar a nuestro pueblo, a entregar los recursos que corresponden a nuestra nación, entregar nuestras organizaciones, y no porque querramos que al gobierno le vaya mal, sino porque simplemente vemos que lo que dice expresar es una cosa y el camino que se propone para alcanzarlo es uno que conduce a destinos absolutamente distintos y contrarios al bienestar de la población, a la distribución del ingreso, a la generación de trabajo, a la participación popular y por el contrario, ya lo vamos viendo en la configuración del nuevo gobierno que se está planteando, vuelve a aliarse con sectores neoliberales que habían sido derrotados, se alía con sectores militares que habían sido directamente expulsados de la política argentina y va a pedir letra de gobierno a estados que nada tienen que ver con la Argentina, como el Estado de Israel, o estados como el norteamericano, que lo que ha tenido que ver con nuestro país siempre ha sido en términos de dominación, de saqueo de recursos y de patio trasero de su política imperial. Entonces, se le presenta, por supuesto, un desafío a este gobierno. Las fuerzas populares estamos en observación, digamos, no por contradecir la voluntad popular, que no la vamos a contradecir, pero sí porque creemos que en realidad los anhelos de la población que se han expresado a través de este candidato no van a ser de ninguna manera resueltos por ese mismo candidato. Y entonces ahí, con mucho aprendizaje, con mucha humildad y con mucha paciencia, las fuerzas populares vamos a tener que reconstruir una opción política que seguramente no tenga que ver con lo que conocemos hasta ahora de la política argentina y que vuelva a expresar, como en el 2001 lo expresamos, el cambio, la juventud, el horizonte de futuro, la transformación profunda de la sociedad, no para el beneficio de un conjunto de amigos o de una burocracia estatal partidaria, sino de las amplias mayorías de trabajadores formales, de trabajadores informales, de profesionales, de pequeños empresarios, de lo largo y ancho del país, de los pueblos originarios, de los preocupados por el ambientalismo popular, de todo aquello que tiene que ver con una vida que sea equilibrada, que sea dentro del buen vivir, que sea una vida que promete y realice futuro y no catástrofe como es lo que estamos avisorando en este momento con este candidato ganador. Gracias, Toto Marcioni, por estas reflexiones. Por supuesto que sí, la ley del más fuerte no va a ser nunca la ley que se tiene que imponer, porque la razón tiene que prevalecer sobre el capricho humano, porque ese planteamiento que nos hace mi ley es hacia ello va, ¿sí? Los estados han sido inventados, estemos o no de acuerdo con los modelos de Estado. Nosotros planteamos el Estado plurinacional, por ejemplo, pero los estados han tenido una finalidad y la finalidad justamente ha sido regular esa,
ese egoísmo humano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y pues quitarlo así por así de en medio no es la solución para que el capricho humano se imponga sobre los que menos pueden. Finalmente, estimado Toto, para ir concluyendo esta tertulia, este abordaje que estamos teniendo, gracias por tu tiempo, son las 10:54 aquí por Centroamérica, gracias a los que nos están siguiendo, esta es una producción de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, Codeca Guatemala, Vía La Soberana, para el continente y obviamente también indiferido lo vamos a seguir subiendo en YouTube. Tu mensaje para los pueblos, al igual que tú y los colectivos a los que perteneces, tienen aspiraciones, esperanzas. ¿Cuál es el mensaje que les planteas? Aquí ya no podemos seguir moviéndonos en el marco de las categorías del nacionalismo metodológico. Esto es Argentina, esto es Perú, esto es Bolivia. Miren a dónde hemos llegado, 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe. Sí, el 2 de diciembre se celebra eso, se recuerda eso, y miren a dónde hemos llegado. Estamos teniendo tantos bienes y tanta potencialidad, mire cómo estamos. Argentina es uno de los países con mayor grado de escolaridad, pero mire cómo está. ¿Cuál es tu mensaje para esto del continente, estimado Toto? Que nuevamente se está expresando con palabras nuevas, pero con formas clásicas, una política imperial desde Norteamérica hacia el resto del continente, y el resto del continente es el que le ha sabido dar vida, es el que le ha dado futuro, el que le ha dado desarrollo, que muchas veces ha sido masacrado, que muchas veces en esa guerra de estados contra estados, como en la terrible guerra del Paraguay con nuestros hermanos paraguayos, han sido masacradas generaciones enteras, pero somos nosotros esperanzados en la unidad latinoamericana, en la unidad no solo latinoamericana, sino continental, de norte a sur, con una política que tenga que ver con el desarrollo, con el buen vivir, con la humanidad, con la sabiduría de los pueblos originarios que han desarrollado y aún desarrollan en cantidad de lugares modelos mucho más vivibles que el capitalismo occidental que nos siguen queriendo imponer desde hace 5 siglos y un poco más. Entonces, por supuesto que creemos que existen esas reservas humanas, morales, eh, de la madre tierra, naturales, en una visión de la integralidad del ser humano y la naturaleza como un todo, y en la Argentina lo hay, pero lo hay porque lo hay en todo el continente, y todo el tiempo estamos tratando y ensayando encuentros, comuniones, con distintos motivos, con distintas realidades, a veces más fomentados desde algunos llamados estados progresistas, pero somos de los que confiamos más en las iniciativas generadas desde abajo, generadas desde los pueblos, generadas desde las organizaciones populares, sociales, de pueblos originarios, de los movimientos de mujeres, que también vienen y hace muchos años ya dando pasos y consiguiendo derechos importantísimos. Ningún gobierno ha suprimido y ha vencido en su totalidad ninguno de estos fenómenos y movimientos populares que hay en todo nuestro continente. No va a hacerlo porque no se trata solamente de ideas, se trata de la vida de millones y millones de hermanos y hermanas, y que entonces, una vez más, nos vemos en la necesidad de ir a la búsqueda de ese encuentro, de esa hermandad, de esa también felicidad que genera a mí mismo en este momento estar pensando en esta conversación con alguien de Guatemala, un país que no conozco presencialmente, ¿no? Y de repente estamos ahora conversando. Ojalá las limitaciones materiales fueran menores como para poder eh, hacer más participativos los encuentros y que las fronteras finalmente sean lo que en algún momento fueron simples accidentes geográficos que con un barco, con una balsa, con un autobús se pueden traspasar y llegar de una punta a otra del continente. Si no lo podemos hacer físicamente, por supuesto. Acompañar esas resistencias populares, se den donde se den. Somos profundamente internacionalistas y porque así lo sentimos
primero desde el corazón, segundo desde la experiencia de vida y después desde las ideas que vienen a completar ese todo. Y en nuestro gran continente, en nuestra Via Yala, por supuesto que también radican todas nuestras esperanzas, porque ahí están las experiencias de vida que deberían iluminar el futuro de la humanidad. Somos unos convencidos de eso, somos parte de un cachito al sur de este gran continente que tiene, eh, que tiene mucho de lo que le falta al resto de los países, de lo que estos progresismos de Estado no han conseguido resolver y de aquello que todo ser humano se plantea, que tiene que ver con vivir en comunidad, en hermandad, en solidaridad, en un buen vivir con los que tenemos al lado, incluso por más que no los conozcamos. Entonces, las esperanzas las mantenemos, por supuesto, porque la utopía sigue prendida, como dijo en su momento nuestro gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, ¿no? Esa utopía que cuando avanzamos 2 pasos se corre 2 pasos más allá, bueno, que finalmente es el motivo que nos lleva a estar caminando y caminando y como otro gran latinoamericano de estos tiempos ha expresado recientemente también en una entrevista sobre Argentina, pero que ha estado analizando estos procesos que veníamos hablando, que es Álvaro García Linera, en esta idea de que, bueno, que la vida es eso, en la política, pero en la vida también. Es avanzar, progresar, ir más allá, equivocarse, caer, levantarse, a veces volver a caer, a veces volver a levantarse. Y tipo de aventura para ser vivida y sin embargo abonamos una idea, ¿no? Mucho de lo latino tiene que ver con esto, con una calidez humana y con un desafío que todos los días se propone mejorar. Eh, Hacer la vida más vivible y que no estoy hablando de la materialidad de la vida, ¿no? Sino de la espiritualidad, de la hermandad que se expresa finalmente en nuestras ideas, nuestros valores y nuestros sentimientos. Gracias, Toto Marcioni, por esa reflexión. Por supuesto que sí, somos uno, somos tierra, hijos de la tierra, y por lo tanto las fronteras es lo que tenemos que ir venciéndolo, y para eso existimos, ojalá con un pensamiento mucho más allá de la modernidad. Ha sido Toto Marcioni del espacio de Pueblo Unido, un referente político que ha reflexionado, que ha hablado con nosotros, con usted, a raíz justamente de lo que vive Argentina. Y por cierto, resumimos. Programa de, estamos reflexionando esto de 200 años de la vigencia de la doctrina Monroe, Pueblos en Lucha. Mañana hablará Juan Pacimiño desde el Ecuador. ¿Cuáles son los impactos de la vigencia de esta doctrina en el caso de los pueblos del Ecuador? Y así sucesivamente hasta llegar al 2 y 3 de diciembre, que será nuestro encuentro presencial aquí por Guatemala. Hasta entonces, chao. Muchas gracias. Gracias.